Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariam Adra y esta herramienta va dirigida a todos los alcaldes y funcionarios públicos de categorías 4, 5 y 6 que tiene el país y que, por supuesto, tienen injerencia en el ordenamiento territorial. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Sin una apropiada incorporación de la dimensión ambiental, cualquier modelo de ocupación es insostenible en el tiempo. El ordenamiento territorial municipal es un proceso interdisciplinario en el cual los municipios definen y regulan los usos del suelo, tanto urbanos como rurales. El análisis de los aspectos técnicos, jurídicos y políticos, realidades del territorio, relaciones existentes entre los actores y sus intereses, factores culturales y condicionamientos o restricciones ambientales sirven para definir hacia dónde quiere ir el municipio en el futuro y de qué manera. A este futuro soñado se le conoce como la base natural del territorio. Por supuesto, un municipio que no está cerca del mar no puede soñar con ser una potencia marítima. A esta concordancia entre la realidad y el imaginario del territorio se le define como el modelo de ocupación territorial, el cual busca hacer coincidir el uso del suelo y la visión territorial. Los municipios pueden decidir legítimamente su futuro, siempre y cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad del territorio. En el ordenamiento territorial, los siguientes principios buscan corregir desequilibrios y prevenir conflictos. 1. La primacía del interés general sobre el particular. 2. El reconocimiento de que la propiedad privada tiene que cumplir un fin orientado al bienestar general, representada en restricciones de ciertos usos. Y 3. La distribución equitativa de las afectaciones y los beneficios derivados del ordenamiento y el deber de resarcir en caso de perjuicio desproporcionado a una persona. Para una buena planeación territorial, un municipio debe conocer cuál es el contexto con sus vecinos y tener claro cuáles son sus límites político-administrativos y así evitar generar conflictos. Debe conocer los servicios ecosistémicos para su población y para las actividades productivas. Y, por supuesto, saber cuáles son las áreas que están expuestas a amenazas naturales para evitar construir infraestructura en ellas. Históricamente, el ordenamiento territorial se ha centrado en la planificación urbana, invisibilizando la rural. Se debe guardar el equilibrio entre la necesidad de ordenar el uso de los suelos urbanos, que representan menos del 1% del territorio, donde habita cerca del 85% de la población, con el ordenamiento del restante 99%, que son suelos rurales menos poblados, de los que dependen los servicios ecosistémicos que proveen las condiciones para la supervivencia del resto del país. Las determinantes de ordenamiento territorial son normas de superior jerarquía que condicionan los usos del suelo y deben ser respetadas por los municipios al momento de elaborar sus planes de ordenamiento territorial. Existen 4 tipos de determinantes generales. Estas son las culturales, las de infraestructura, las de áreas metropolitanas y las determinantes ambientales. Atención con las determinantes ambientales, que son las que nos interesan en este momento. Estas incluyen la conservación y protección ambiental, los recursos naturales y prevención de amenazas y riesgos naturales. Su definición es competencia de las autoridades ambientales y de las entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental. Las determinantes ambientales son los términos y condiciones que fijan las autoridades ambientales para garantizar justamente la sostenibilidad ambiental en los procesos de ordenamiento territorial. La definición de los usos en determinantes como áreas protegidas del nivel nacional o regional no es competencia del municipio. Para las demás áreas de importancia ambiental, el municipio define los usos del suelo, teniendo en cuenta los niveles de restricción o condicionamiento definidos por las autoridades ambientales.
Según la recomendación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estas determinantes se dividen en 4 ejes temáticos. Determinantes del medio natural, por ejemplo, elementos de la estructura ecológica principal. Áreas SINAP, áreas zonificación POMCA, planes de manejo de ecosistemas o especies. Áreas Reserva Forestal Ley 2 de 1959, áreas de estrategias de conservación Ramsar, reservas biosfera, entre otros. Determinantes del medio transformado y de la gestión ambiental, por ejemplo, directrices emanadas de mapas de erosión y salinidad, mapas de ruido y declaratorias de áreas fuente, plan de saneamiento y manejo de vertimientos, plan de ordenamiento del recurso hídrico, plan de gestión integral de residuos sólidos, entre otras. Determinantes de riesgo y adaptación al cambio climático, por ejemplo, inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales, derivadas de escenarios de vulnerabilidad y perfiles climáticos. Determinantes de densidades de ocupación en suelo rural, por ejemplo, densidades máximas de ocupación, extensión de corredores viales suburbanos, umbrales máximos de suburbanización, regulaciones ambientales para actividades rurales, industria, parcelaciones o turismo. Los planes de ordenamiento territorial se dividen en 3 componentes. Atención. 1. El componente general. 2. El componente urbano. Y 3. El componente rural. Estos componentes definen la planificación física de los municipios de la siguiente manera. El componente general, constituido por la visión territorial y el modelo de ocupación, la estructura del modelo de ordenamiento territorial, la perspectiva regional, las acciones estratégicas, objetivos, estrategias y contenidos de largo plazo, la clasificación del suelo, los sistemas estructurantes del territorio, incluyendo la estructura ecológica principal y el sistema de movilidad, la gestión de riesgo de desastres y el patrimonio cultural. Componente urbano. Define los objetivos y estrategias de mediano y corto plazo en relación con la movilidad, espacio público, servicios públicos, normas urbanísticas y zonas de expansión urbana, entre otros. Componente rural. Define objetivos y estrategias de mediano y corto plazo, la interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, y los usos del suelo rural. El ordenamiento de los suelos rurales es esencial en la medida que estos proveen los servicios ecosistémicos que hacen posible las actividades productivas, como la provisión de comida, y en muchos casos, el abastecimiento de agua de los cascos urbanos. La definición de las categorías del suelo y sus usos, principal, compatible, condicionado y prohibido, es competencia del municipio y puede ser de 2 tipos. Suelos de protección. Suelos localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo, urbano o rural, y que tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. Suelos de desarrollo restringido. Suelos diferentes a los suelos de protección cuya posibilidad de urbanización está limitada en términos del impacto de dichos desarrollos. Bajo los suelos de protección se encuentran 5 tipos de áreas. La primera, conservación y protección ambiental. Seguimos con la de producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales. La tercera, la de inmuebles, considerada como patrimonio cultural. La cuarta es el área de servicios públicos y domiciliarios. Y para terminar, tenemos el área de amenaza y riesgo. Cabe resaltar que las áreas de conservación y protección ambiental incluyen la estructura ecológica principal, las de especial importancia ecosistémica, las del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de Reserva Forestal de Manejo Especial y Condiciones Ambientales, importancia estratégica para los servicios ecosistémicos o para la designación o ampliación de áreas protegidas públicas o privadas que permitan la preservación, restauración o uso sostenible de la biodiversidad de importancia municipal,
regional o nacional, como páramos y subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, lagunas, ciénagas, entre otros. Como se ilustra, las áreas de conservación y protección ambiental en muchos casos se traslapan con las que hacen parte de las determinantes ambientales del ordenamiento territorial. Una vez definida la clasificación del territorio en suelos rurales, urbanos y de expansión urbana, y designadas las áreas para las vías, para el equipamiento como escuelas, parques, actividades agropecuarias y zonas de amenaza y riesgo, entre otras, podemos afirmar que dicho ordenamiento garantiza la provisión de recursos naturales que necesita el municipio para subsistir. No necesariamente. Para garantizar la provisión de recursos naturales que necesita el territorio para subsistir, como la provisión de agua o la regulación de inundaciones, se requiere identificar un elemento esencial denominado la estructura ecológica principal, que es el conjunto de elementos bióticos y abióticos que soportan los procesos ecológicos esenciales del territorio y que deben ser preservados, conservados, restaurados y usados sosteniblemente para garantizar el desarrollo socioeconómico de las poblaciones sin agotar los recursos naturales. La estructura ecológica principal no es solamente el conjunto de áreas protegidas, sino los lugares que juegan un rol clave para la sostenibilidad de un territorio, independiente de si están protegidas legalmente o no. Son, en otras palabras, los activos ambientales de un territorio. La estructura ecológica principal está conformada por áreas núcleo, zonas de amortiguación, corredores de conectividad y zonas de uso múltiple. Estas categorías corresponden a sugerencias basadas en los siguientes significados, pero constituye autonomía del municipio definir y regular sus usos. Áreas núcleo. Hábitats o ecosistemas que tienen la más alta calidad ecológica en relación a un paisaje más amplio. Zonas de amortiguación. Conjunto de ecosistemas naturales y seminaturales adyacentes a las áreas núcleo, que tienen una extensión, conexiones y estado de salud tales que contribuyen a la funcionalidad ecosistémica y al mantenimiento y provisión de los SE. Estas áreas mitigan o filtran las perturbaciones externas que surgen de paisajes más amplios. Corredores de conectividad. Pueden ser biológicos, conectando cobertura natural, o hídricos, integrados por los cuerpos de agua superficiales, los humedales delimitados y la red de drenaje superficial y su ronda hídrica, establecida ya sea por la autoridad competente o atendiendo a la reglamentación y determinantes de ordenamiento territorial. Zonas de uso múltiple. Zonas donde los mosaicos de paisajes ofrecen oportunidades para el uso sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento de la mayoría de los servicios de los ecosistemas. El hecho de definir un área como parte de la estructura ecológica principal no quiere decir que esa zona sea intocable, sino que es una indicación que debe tener un tratamiento especial. En este sentido, el municipio designa los usos del suelo a los elementos de la estructura ecológica principal, que puede ser generada por el mismo municipio o por las autoridades ambientales como parte de sus determinantes ambientales. Por ejemplo, el municipio puede designar la conservación como uso principal a un humedal por su importancia ecológica, el turismo como uso compatible, el aprovechamiento de los recursos pesqueros como uso condicionado y la minería como uso prohibido. Es importante entender que no todos los suelos de protección son determinantes ambientales. Por ejemplo, el municipio puede ir más allá de las determinantes ambientales a proteger y conservar algún lugar de importancia para este. También es importante entender que la estructura ecológica principal hace parte de las determinantes ambientales, pero el municipio es autónomo sobre la definición de usos de algunos elementos. Por último, las determinantes ambientales son mucho más que solo la estructura ecológica principal. Por ejemplo, existen determinantes ambientales relacionadas con elementos nocivos, como el ruido, que no son parte de la estructura ecológica principal.
La estructura ecológica principal nos ayuda a entender los activos ambientales de un territorio. Nos provee información para orientar la localización, por ejemplo, de actividades productivas en lugares donde existe mayor posibilidad de ejecutarlas, generando mayor bienestar en la población sin comprometer la base natural que hace posible la actividad misma. De esta manera se construye un ordenamiento territorial a partir de las realidades, consensos sociales y con un enfoque integral, no exclusivamente a partir del formalismo de las normas. El responsable y legítimo tomador de decisiones de la definición de usos es el municipio. Sin embargo, esa responsabilidad no es excluyente de las otras entidades entre las que se encuentran las autoridades ambientales. Estas tienen un rol clave en concertar los temas ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial y de aportar a los municipios de su jurisdicción los determinantes ambientales, dentro de los cuales se encuentra la estructura ecológica principal e instrumentos de ordenamiento ambiental como los POMCAS, entre otros, para que los municipios a su vez los tengan en cuenta al momento de definir, en un mayor nivel de detalle, los usos del suelo de su jurisdicción. La generación de la estructura ecológica principal y su formalización en las determinantes ambientales permite que haya una coherencia regional y una armonización del ordenamiento ambiental de los municipios. Esta mirada integral orienta y facilita la tarea de los municipios. La estructura ecológica principal es lo que permite que se logre el imaginario colectivo sobre un territorio con un acuerdo social, ambiental y económico para las generaciones futuras.